Bueno, bienvenidos. Estamos aquí en la Cartuja de Granada con una firme intención, cual es compartir los significados, la comprensión realmente de cómo los cartujos vivían una vida especial. Yo diría una vida iniciática, por cuanto que ellos, para ellos era muy importante la contemplación, la oración, la meditación, el estar en un recogimiento interno, ¿verdad? La Cartuja de Granada pues se establece en el siglo XVI, cuando el gran capitán pues proporciona dos territorios, dos terrenos, ¿verdad?, a los cartujos, ¿verdad? Y ellos, el patrón de los cartujos es San Bruno. San Bruno, por lo tanto, junto con sus seguidores, deciden construir la Cartuja de Granada en la parte baja del cerro, cuando el gran capitán quería que el monasterio estuviera en la parte alta. Pero los cartujos deciden construirla en la parte baja del cerro porque no querían tener demasiados tratos con los moriscos que estaban en la parte alta. Y esto hizo que el gran capitán pues ya no los protegiera, ya no estuviera a favor de ellos, y en definitiva por eso la Cartuja de Granada tardó 3 siglos en construirse. 3 siglos en construirse. Hay que decir que lo que se conserva de la Cartuja, esta es la tercera parte real, ¿no? La mayor parte de la Cartuja pues ya no se conserva, se destruyó. Pero nosotros vamos a atender a lo que se conserva desde el punto de vista de referencias pues interesantes. Decir que nosotros somos una obra social, somos un instituto de desarrollo integral, sin ningún ánimo de lucro. Nosotros hacemos nuestras actividades dentro del centro, que bueno, tenéis información, con un firme propósito: ayudar a las personas a despertar eso que se llama la conciencia y a tener unas respuestas claves para un camino de desarrollo personal. Claro, hay mucha gente que no tiene en cuenta esto y que no le interesa. Nosotros no estamos adscritos a ningún tipo de ideología, ni de religión, ni de nada. Somos psicólogos y pedagogos y nos interesa el camino desde ese punto de vista. Y toda la información que nosotros vamos a compartir pues tiene que ver con esas referencias, tiene que ver con esas nociones que los cartujos tenían muy presentes y que en símbolos, de forma significativa, pues ellos representaban o se representaban en diferentes cuadros. Aquí entramos en el refectorio donde comían los monjes, y vamos a ver un cuadro muy singular que tiene una serie de motivos a tener en cuenta. Lo primero que hay que entender es que el perro y el gato que nosotros vemos al pie del cuadro es un símbolo muy característico que en el Renacimiento se comparte muchísimo por muchos autores. No en vano Leonardo da Vinci lo utiliza, como lo utilizan otros iniciados para dar a entender la relación que hay entre el azufre y el mercurio. Cuando nosotros hablamos del gato, hablamos del azufre. El azufre, estamos hablando de conceptos alquimistas, de conceptos de alquimia. El azufre, ¿qué es? El fuego desmedido. Por eso el felino, ¿verdad?, el gato, representa ese fuego. Estamos hablando evidentemente del fuego que hay en nuestro interior. ¿Cuál es el fuego que hay en nuestro interior desmedido? La rabia, la soberbia, el orgullo. Ese fuego, bueno, es representado por el gato. Sin embargo, el perro representa la docilidad del agua. Y la docilidad del agua tiene mucho que ver ya con el mercurio, o sea, esa parte, digamos, dócil, apacible, que también nosotros tenemos que conciliar, porque si nosotros nos derivamos demasiado hacia un agua turbia o nuestras emociones están totalmente visceralizadas, el agua también pues no fluye adecuadamente. Por eso ellos entendían también el equilibrio que debe de haber entre el fuego y el agua, pero en nuestro interior, ¿verdad? Ahí vemos, ¿verdad?, la representación de Jesús, que tiene en su regazo pues al apóstol más humilde y más noble, cual era Juan. Juan está en su regazo representando esa humildad. Y vamos a observar algo que está significado en el cuadro de una manera consciente. Cómo de la dualidad de esas dos ventanas, la dualidad se vuelve hacia el mundo. El mundo está sujeto a la dualidad. Por lo tanto, desde la dualidad de esas dos ventanas, el bien y el mal, los conceptos, los criterios, desde esa dualidad el Cristo va a crear esta posibilidad, el mudra, este mudra que es el mudra del 3. Y el mudra del 3 representa la ley de la creación,
positivo, negativo, neutro, santo afirmar, santo negar, santo conciliar, en la Trimurti. Todas las culturas tienen su Trimurti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Osiris, Isis y Aurus. Por lo tanto, nosotros significamos y significa en este mudra, ¿verdad? Yo soy el que puede crear una nueva vida. Este es el sentido de este mudra, pues representando al Cristo, evidentemente. Yo soy el que viene a crear una nueva vida. Y esa creación, si ustedes la ven, también se refleja en su rostro. 3 brillos, 3 luces que aparecen en su rostro para significar que su entendimiento no es un entendimiento conceptual, mental, racional, no. Su mente es una mente creadora y una mente elevada. Eso representa, ¿verdad?, esas 3 luces que se determinan en su rostro. Vamos a observar otro detalle, cuál es el cuchillo. El cuchillo que ustedes ven en esa parte izquierda del cuadro va a tener que ver con la amenaza de Judas. Al Cristo, ¿verdad?, se le presentan 3 traidores: Judas, Caifás y Pilatos. Pero qué interesante, porque ya los antiguos egipcios hablaban de los 3 traidores: el demonio de la mente, el demonio del deseo y el demonio de la mala voluntad. Apophis, Hai y Neth, decían los egipcios. Los griegos hablaban de Electo, Mégera y Tesífona, las 3 furias que desestabilizan en nuestro interior, ¿verdad?, esa capacidad de estar en nosotros. Judas es el demonio del deseo, por eso traiciona al Cristo por 30 monedas, ¿no? Pilatos es el demonio de la mente, él se lava las manos para no implicarse. Y Caifás es el demonio de la mala voluntad, que pretende con su mala voluntad enredar al Cristo, ¿verdad?, en esa idea de yo soy hijo de Dios, ¿no? Pues ahí está el cuchillo, como la amenaza que todos los grandes maestros pues van a tener en la obra. Y aparece evidentemente otro significado delante del rostro de Juan, cuál es el pez. Ya saben ustedes que los antiguos cristianos se reconocían entre sí por los peces cruzados. Pero el pez representaba un símbolo muy importante. ¿Cuál era? Pues la comprensión de lo que significa la era de Piscis. Jesús de Nazaret es el avatar de la era de Piscis. Viene no en vano a dar un mensaje de Piscis. Piscis es un signo de agua. Y el pez representaba, ¿verdad?, esa capacidad de amaros los unos a los otros como yo he amado. O sea, canalizar adecuadamente vuestras emociones para que la emoción no se haga visceral y se eleve hacia el cardio del corazón. Ese es el mensaje crístico. Eleva tu emoción hacia el cardio, hacia el corazón. No te quedes atrapado en emociones contrarias, reactivas, de ansiedad, de miedo. ¿Ah? ¿Pero qué sucede? Pues nosotros no hemos entendido el mensaje. 2 guerras mundiales hemos vivido en la era de Piscis y vete tú a saber, y seguimos en guerras y seguimos en conflictos porque no hemos entendido el mensaje del pez. Y ahí está el significado de ese mensaje. Por lo tanto, es un cuadro que tiene representaciones simbólicas, como por ejemplo, vamos a ver la cajita, el pan, al lado del pan hay una cajita. Eso mucha gente no lo ve. Y esa cajita es el tesoro que el avatar viene a ofrecerle al ser humano. El tesoro es pues la riqueza de las virtudes y la riqueza de un mensaje que favorezca realmente tu conciencia y la elevación de tu emoción, ¿no? El pan representará el conocimiento y ahí vemos el cáliz, evidentemente el grial, que representa la sangre del Cristo, pero cuando hablamos del grial o hablamos del cáliz, hablamos evidentemente del sacrificio. La sangre del Cristo es el sacrificio. Aparece, yo diría, un concepto muy importante en el camino. Si tú no sacrificas lo viejo, no puede darse lo nuevo. ¿Puedes subrayar esto? Si tú no estás dispuesto en la vida a soltar lo viejo, lo inútil, pues lo nuevo no puede aparecer. Por eso el cáliz, el grial, representa la renovación de la vida y el pan representa el conocimiento. Miren ustedes, mucha gente no sabe que el ritual que Jesús de Nazaret adopta con sus apóstoles es un ritual egipcio. Ya los antiguos egipcios pues compartían el pan y compartían el vino para indicar esto que estoy diciendo.
Por lo tanto, el cuadro pues tiene significado en este sentido. Aquí vamos a observar en este cuadro, ¿verdad?, la resurrección de Diógenes, que estamos hablando de una resurrección interior. No, hermano, pues cuando se habla de resucitar, aunque aquí se exprese de forma, yo diría, dramática, el significado verdaderamente no es una resurrección física, sino una resurrección interior. Aquí está San Bruno. San Bruno, ¿verdad?, es el patrón de los cartujos. Y San Bruno, pues, va a resucitar en su interior a una nueva vida cuando se representa la muerte psicológica y la muerte emocional como una capacidad y posibilidad de dejar lo viejo para que pueda aparecer lo nuevo. Sin muerte no hay resurrección. Y esto los cartujos lo tienen muy en cuenta, no en vano. El lema de los cartujos es hermano, morir habemus. Y contestaban los demás, hermano, ya lo sabemos. Pero claro, cuando ellos decían hermano, morir habemus, y se saludaban así, y el otro respondía, hermano, ya lo sabemos, no se refieren a la muerte física, se refieren a la muerte interior, a la muerte psicológica y a la muerte de eso que llamamos el ego o de nuestra sombra. Ellos lo tenían en cuenta. Aquí San Bruno va a resucitar a una nueva vida. Esto es lo que representa. Otro de los emblemas, ¿verdad?, de los cartujos que estará por ahí. Miren ustedes, porque aquí lo vamos a ver. Ese emblema es el emblema de los cartujos. Este es el emblema de los cartujos, que es el globo crucífero, pues coronado por 7 estrellas. El globo crucífero representa, la cruz es la estabilidad para el mundo, mientras el mundo está dando vueltas con sus cosas. Fíjense lo que quiero. La cruz es el centro y la estabilidad para el mundo, mientras el mundo está dando vueltas con sus cosas. ¿Y cuáles son las cosas? Las 7 estrellas. ¿Y qué representan las 7 estrellas? Pues los 7 pecados capitales, las sombras del ego, que nosotros, todas nuestras sombras, todos nuestros defectos, tenemos que aprender a hacerlos luz. Quiere decir que detrás de cada defecto hay una cualidad a descubrir, ¿vale? Detrás del miedo, la valentía, detrás del orgullo y la soberbia, la humildad, o sea, detrás de cada... Y eso representan las 7 estrellas. Bueno, vamos a observar aquí que estamos hablando de la salvación de San Bruno. Aquí San Bruno, pues, va a saludar a San Hugo, que era el arzobispo de Grenoble. El arzobispo de Grenoble, San Hugo, le da la autorización a San Bruno de que aquí en España, pues, se instaure la Orden de los Cartujos. Estamos hablando del siglo XI. Luego ya se construye esto en el siglo XVI, pero antes, en el siglo XI, ya se estableció de alguna manera esa deferencia, ¿verdad?, para que la Orden de los Cartujos fuera instaurada aquí en España. Como ustedes saben, bueno, pues mientras los legos pues comían, arriba un monje pues recitaba y leía textos sagrados. Y este es el refectorio donde se comía. Se van a representar una serie de cuadros que nos hablan de la muerte, pero vuelvo a decir, la muerte que se representa aquí es una muerte psicológica. Esa es la muerte del corazón, que muera la energía negativa que establece tu emoción para que renazca lo positivo, que se abra el corazón, por decir así, a una nueva realidad emocional. Eso representa ese cuadro. Es decir, que los cartujos fueron perseguidos no solamente por los moros, como veremos, también por los cristianos. Porque era una orden austera, porque era una orden que no se casaba con nadie, y evidentemente, sobre todo en Inglaterra, el rey Enrique VIII pretendió que los cartujos, pues de alguna manera, adoptaran costumbres religiosas, vamos a decir, más light, más relajadas. Ellos no se vendieron al rey inglés,
Y fueron perseguidos en Inglaterra. De hecho, estos cuadros representan la persecución, muerte, ahorcamiento, que tuvo lugar incluso por los cristianos, como vemos, porque evidentemente había muchas sectas, grupos de cristianos que no eran tan austeros, y de alguna manera los cartujos ponían en evidencia, con su sentido de la contemplación, con su sentido de la pobreza y con su sentido de saber estar en ello, pues a las demás órdenes que no seguían estos pasos. Aquí vemos un ex homo. El fusil no me cuadra. ¿Perdón? ¿El fusil o no es un fusil? Sí, es un fusil. ¿Por qué? Lo identificas con la resurrección, con sí, el corazón. No en vano, fíjate. El arma. Pero fíjate que él porta el fusil y tiene la herida ya en el corazón. Es un símbolo. Es un símbolo. Él no se va a dar con el fusil en el corazón. Sí, pero siempre si ves un fusil, provoca agresividad, ataque. A ver, pero vamos a ver, eso es según cómo lo interprete. Aquí se está interpretando como la muerte. Como la muerte. La muerte desde el punto de vista del... Fijaros esto. ¿Qué representa ese hacha clavada en el cerebro? A ver, ¿qué representa eso? Pues representa la muerte psicológica. Representa la muerte psicológica. Morir de las ideas turbias, morir de las creencias, morir de aquello que hace tu verdad, ¿verdad? Y detrás de esa muerte psicológica siempre hay una mente, yo diría, más esponjada, más abierta, que se abra a lo nuevo, como otra lanza que se clava en el pecho, que indica también la importancia de respirar adecuadamente en el camino. Aquí vemos un ex homo, ¿verdad?, que en este caso es adorado, venerado por los musulmanes, entendiendo que el Cristo entre los musulmanes también fue un elegido. Los musulmanes hablan de Jesús de Nazaret como un elegido, o sea, como un venerable, y ahí se representa en este ex homo. Aquí vamos a ver diferentes representaciones de lo que son las persecuciones, los sacrificios, pero no en vano, el sacrificio siempre tiene un porqué, siempre tiene un sentido. Sagrado oficio, sacrificio, sagrado oficio. Todos los apóstoles fueron muertos en sacrificio, todos. Y antiguamente ustedes saben que hay muchos seres venerables que murieron en sacrificio. El sacrificio cartujo representa también un valor hacia el espíritu, un valor de reconversión interior. Hoy en día mucha gente no está dispuesta a sacrificar nada. No sacrificamos nada por avanzar en el camino, por lo nuevo, por abrirnos al conocimiento. No, nos quedamos atrapados en lo fácil, en lo cómodo. Bueno, pues esto representa también esa labor. ¿Podemos entender que toda labor espiritual requiere un cierto sacrificio? ¿Podemos entender eso o no? Sí, claro. Toda labor de desarrollo interior requiere que sacrifique esa parte cómoda, ¿verdad? Eso, pues ese es el trabajo interior que todos tenemos que hacer. Aquí vemos la Verónica, como de alguna manera tiende el paño, una vez que ese paño limpia el sudor del Cristo. Y aquí vemos nuevas representaciones. La cara de ese Cristo es idéntica a la de Cristo. Bueno, bien. Los mismos ojos así que parece que se están riendo en vez de sufriendo. Bien, nos está mirando, nos está dando un mensaje de atención. Pero te mira así. Claro, pero nos está dando un mensaje de atención. Aquí estoy, miradme, contempladme, vedme. Esa es una mirada de atención. Aquí observamos nuevas representaciones de la muerte psicológica y la muerte emocional, ¿verdad? Y aquí vemos un Cristo
La representación igni natura renovatur integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Mucha gente se cree que ese Henry venera al Dios de los judíos. Para nada. Eso fue puesto posteriormente por los gnósticos cristianos para indicar que el fuego crístico renueva la naturaleza. Es un fuego interior que todos debemos de hacer vibrar en nosotros para renovar nuestra naturaleza interna. Eso es lo que representa INRI. Ahí vemos dos imágenes fundamentales en el misterio. Por un lado, María Magdalena, y por otro lado vemos a San Juan. Son dos aspectos fundamentales de la devoción crística. Por un lado, María Magdalena representa la transmutación del ego, la transmutación del deseo y la transmutación de la persona perdida que deja la vida, vamos a decir, mundana para acercarse a la vida espiritual. Por otro lado, San Juan representa la humildad. Y ambos pues, se significan en este cuadro, ¿verdad?, de Cristo. Pasamos a la siguiente sala. Esta siguiente sala era la sala de adoctrinamiento de legos. Aquí vemos un nuevo paño de la Verónica, en este caso custodiado por dos ángeles. Este cuadro a mí personalmente me gusta mucho, aparte de ser muy bello, pues nos muestra evidentemente la muerte, la calavera, cómo él viene a dar un mensaje de muerte, no de vida. El Cristo viene a dar un mensaje de muerte. Hermano, morir habemos, ya lo sabemos. El mensaje crístico es un mensaje de que muera lo viejo en ti para que puedas hacer lo nuevo. Y ahí está la calavera representando ese valor. En este cuadro, que a mí me interesa vemos el pontífice. ¿Quién es el pontífice? El pontífice es el que es capaz de establecer el puente. La palabra pontífice tiene que ver con puente. Pero qué interesante, ¿verdad? Vemos al pontífice señalando el puente. ¿Y hacia dónde señala el puente? Hacia la esperanza de la nueva vida. Por lo tanto, el pontífice es aquel que establece el puente. Ya sabemos que los pontífices y el clero, pues bueno, no siempre tenían ese conocimiento, esa sabiduría para señalar la nueva vida. Pero en definitiva el cuadro representa eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía el Cristo. Pero todo iniciado que se precie, pues busca el camino, busca la verdad y busca la vida. El pontífice es el instructor, es el maestro, es el gurú, que ayuda al iniciado a encontrar el camino, la verdad y la vida. Y aquí tenemos la representación de dos aspectos también fundamentales del progreso espiritual. Por un lado, la Jerusalén celestial, que representa ese castillo. Ese castillo representa la Jerusalén celestial que tiene que nacer en nuestro interior. Por lo tanto, todos tenemos que construir en nuestro interior el castillo interno, ¿vale? El edificio del ser, eso representa ese edificio. Y por otro lado, el niño sol. El niño sol que ha de nacer en el pesebre del corazón a través del sacrificio del cáliz. Por lo tanto, en la medida en que te sacrificas, en la medida en que trasciendes, en la medida en que dejas lo viejo, el niño sol aparece en el cáliz del corazón, ¿no? El niño sol es el Cristo, la energía crística que ha de nacer en el cáliz de tu corazón. Eso representa ese cuadro. Aquí vemos, voy rápido porque hay muchas cosas y que nos pueda dar tiempo. Pero muy bien, muy bien. Aquí vemos la devoción mariana, todas las grandes tradiciones espirituales, hablemos del Antiguo Egipto, hablemos de las culturas zoroastrianas, hablemos de los griegos, todos han venerado a la Madre Divina. Llámese Isis, María, Rea, Tonacín, Cibeles, la Madre Divina siempre es un valor espiritual que alumbra el camino. Y en este cuadro se significa la devoción hacia la Madre Divina, ¿verdad? Porque ella tiene que ver con la propia naturaleza. La Madre Física nos da a luz, pero igual que aquí es abajo, allí es arriba. Igual que hay una Madre Física que nos da a luz, también hay una Madre Divina espiritual que nos da a luz a una nueva vida espiritual. Eso se ha entendido en todas las antiguas culturas, por eso todas las antiguas culturas son marianas o veneran la energía de la Madre Divina.
Aquí vemos la construcción, ¿verdad?, del edificio. Significado, bueno, pues en este cuadro, el primitivo templo de la Cartuja, como fue construido a lo largo de 3 siglos. Y aquí vemos, yo diría, los dos grandes emperadores de la Iglesia cristiana, cuál es Pedro y cuál es Pablo. Estos dos grandes emperadores, ¿verdad? Pedro tiene las llaves del mundo superior. Ambos tienen el libro en la mano, porque el libro representa el conocimiento, y sin conocimiento no puede haber sabiduría. Por lo tanto, ¿verdad?, ambos nos ofrecen el conocimiento, pero al mismo tiempo las llaves de Pedro, es muy interesante desde mi punto de vista hacer una observación. Pedro no se llamaba Pedro, ustedes saben, Pedro se llamaba Simón. Y Jesús de Nazaret le dice: a partir de ahora te llamarás Pedro. ¿Por qué? Porque era muy violento, era muy exaltado. Y él comprendía que en la piedra bruta había de hacerse la gran obra. Eres muy bruto, Pedro. Hermano, se cuenta que cuando fueron a arrestar a Jesús de Nazaret, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un romano. No sé si sabéis, ¿no? Porque era muy exaltado y le dijo: Jesús, ¿pero dónde vas? Y esa es la piedra. Pedro representa la piedra cúbica a través donde nosotros debemos de elaborar esa energía demasiado impulsiva, demasiado bruta, para convertirla en una piedra, vamos a decir, filosofal. Por eso Jesús le da las llaves de la nueva vida. Eso dice: Pedro tiene las llaves del cielo, pero eso significa que él tiene las llaves que abren las puertas del corazón para que tú transmutes esa energía, vamos a decir, demasiado violenta, demasiado energética, demasiado reactiva que tenía Pedro. Evidentemente Pedro dulcificó su carácter a lo largo del camino, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? Y por otro lado, Pablo pues representa evidentemente la espada de la voluntad. Esa es la espada de la voluntad. Y sin voluntad no hay camino. Es decir, que todo iniciado tiene que trabajarse la voluntad para favorecer nuevas posibilidades dentro de él, y también para soltar lo viejo, porque para soltar tenemos que tener una voluntad adecuada, ¿verdad? Bueno, aquí está una nueva representación de María, ¿verdad? El niño. Y vamos a hacer adelante. Aquí había tres patios, este era este nada más, y este es el patio de oración. Realmente era un patio de oración. Ellos daban las vueltas al patio, ¿no? Orando. Qué miniatura renovada íntegra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Ustedes ven las cruces que representan, ¿verdad?, a lo largo del patio, pues esos puntos de oración que se daban, ¿verdad?, y conforme en ellos daban las vueltas al patio. Este es el capítulo de Legos. Bueno, aquí vamos a ver una representación alquimista muy importante, muy interesante, que antiguamente se tenía muy en cuenta y ya pues se ha perdido. Sanubo, pues está en un estado estático, o sea, está en éxtasis, pero está asistido por la oca. Eso significa, la oca era un emblema, era un símbolo de transmutación de la energía dentro de nosotros. Había dos animales sagrados fundamentales que representaban eso. Por un lado el cisne y por otro lado la oca. El juego de la oca
es un juego iniciático que nace en Alemania y ese juego luego pues ya se extiende por toda Europa de oca a oca y tiro porque me toca. Nosotros tenemos un estudio del juego de la oca en relación con el Camino de Santiago, los pasos del Camino de Santiago. Fíjense ustedes qué interesante, porque los que hayan hecho el Camino de Santiago observan que el Camino de Santiago está lleno de ocas. Daroca, Montes de Oca, La Roca. O sea, hay muchos pueblos que tienen relación con la oca. Y antiguamente se entendía, ¿verdad?, que los pasos de la oca eran los que favorecían la transmutación interior. Ustedes, bueno, pues si van al instituto ya verán mi trabajo sobre el juego de la oca ya detenidamente y lo que representa. Aquí San Hugo está en éxtasis para dar a entender que ese proceso de elevación espiritual está asistido por la energía, vamos a decir, de la oca. O sea, lo que he aprendido a transmutar y a cambiar en mí es lo que me ha llevado al éxtasis. ¿Puedo subrayar esto? O sea, lo que yo he podido trascender de mí, la oca, es lo que me ha llevado al éxtasis. ¿Y por qué la oca y no otro animal? Porque cada animal representa un valor. Ellos... ¿Le dan ese valor de manera arbitraria? Por ejemplo, el león se le da la fuerza, porque el león es fuerte, pero la oca es hasta simple, ¿no? No, pero precisamente en esa simplicidad de la oca está la verdad. A ver, en esa simplicidad de la oca está lo sencillo, lo doméstico. La oca es un animal de casa, un animal doméstico, un animal sencillo, y eso es lo que representa. Transmuta la complejidad de tu mente y la complejidad de tu yo en algo más simple, más sencillo, más natural. Aquí vemos un éxtasis, ¿verdad?, representado también en este cuadro, y en ese estado estático, bueno, pues se observa la visión de lo celestial, ¿no? Y este cuadro es muy interesante. Este cuadro es muy interesante porque vamos a observar que los peregrinos que llegan a la tumba de San Bruno, llegan a la tumba de San Bruno para venerar al santo, para venerar al apóstol. Pero fíjense ustedes que de la tumba de San Bruno, desde la misma cruz, brota un agua santificada. Esto quiere decir que ha muerto santo. Y esto quiere decir que el devoto, el peregrino, que hace su devoción al santo, pues va a recibir los beneficios, va a beber del agua, por eso los peregrinos beben del agua de la santidad de San Bruno. Esto representa este cuadro, ¿verdad? Y este que me parece también, estos dos cuadros son de bellos también, ¿verdad? Este es un cuadro donde se expresa la anunciación de Gabriel a María. De ti nacerá, pues el Hijo que dará luz al mundo. Por lo tanto, el cuadro de la anunciación. Y en esa anunciación, ¿verdad?, María está recibiendo la anunciación en devoción y también abriendo la luz del conocimiento. Está estática para recibir la energía del Espíritu Santo, la paloma. Y el Espíritu Santo es la energía que hace la mente gloriosa. Por eso, a partir de la anunciación, María, la Virgen María, es gloriosa, fuente de vida espiritual. Aquí la vemos representada en este cuadro que está ya muy difuminado, pero aquí, en esta piedad, la vemos representada en los oros de ángeles como coronan los ángeles su cabeza, dando a entender que ella es pura y que ella en su mente está glorificada en la luz del Cristo. Por lo tanto, bueno, esta es la sala de Legos. Y vamos hacia adelante. Ya veis que en todas las puertas está el símbolo cartujo, ¿verdad? En todas las puertas.
entramos en la sala del capítulo de monjes. Me parece verdaderamente interesante observar cómo la cruz se inclina en este cuadro. La cruz se inclina en este cuadro para dar a entender que ella va a beneficiar al que verdaderamente es piadoso y devoto. Voy a subrayar, ¿no? Me parece interesante. O sea, el que no entiende, el que no valora, el que no comprende, la cruz es simplemente dos palos. Dos palos y ya está. Ahora, el que verdaderamente es devoto, el que verdaderamente integra, el que verdaderamente comprende, la cruz, ¿verdad?, va a él, ¿no? Por eso aquí pues la cruz se inclina hacia el devoto. Este es un cuadro que expresa fundamentalmente la devoción. La devoción a la Virgen, la devoción al Cristo, a la Madre y al Hijo, ¿no? Observamos, bueno, más ajusticiamientos que, bueno, aquí pues se representaron en muy diferentes cuadros los ajustamientos. Aquí vemos otro cuando ahorcaban a los cartujos, ¿verdad? Pues por diferentes motivos, pero fundamentalmente porque ellos fueron honestos con su forma de entender el camino y nunca perdieron esa esencia, ¿no? Bueno, y aquí vemos a San Bruno en estado vegetativo, una escultura muy bella. Vemos al Ecce Homo, aquel que me parece también otra escultura bellísima, una escultura muy bella. Está un Ecce Homo. Y vemos a María con el niño. Una escultura hecha en terracota. Y vemos a María con el niño, ¿verdad? Aquí esta escultura también es muy bella. Esta sala aquí, la falangistita, debería estar toda policromada. Sí, eso es que ha quedado ese... O sea, que es que muchas cosas están un poco deterioradas. Aquí vemos también, está muy interesante porque vemos el estado estático de San Bruno, pero fíjense ustedes que está en éxtasis adorando a María, pero fíjense ustedes en Lucifer. Miren ustedes ahí al lado de la cama cómo está el Lucifer, o sea, esa parte demoníaca que hay dentro de nosotros y siempre nos amenaza. Por mucho que estemos nosotros en estado espiritual, siempre abajo van a ver ahí otro aspecto luciferino con rabo debajo de la cama, ¿ven? Los dos. Son aspectos luciferinos que siempre amenazan al iniciado y siempre están ahí. Las sombras y las luces siempre están, ¿verdad?, en un constante encuentro, ¿no? Ese cuadro lo representa pues, muy bien. Bueno, continuamos. Aquí ya vamos a entrar a la iglesia propiamente dicha. Estamos hablando de quizá una de las obras del barroco más importantes del mundo. ¿Cuál es la sacristía? ¿Y cuál es pues el sagrario, ¿no? El sagrario y la sacristía de acá de la Cartuja son obras maravillosas, como vamos a ver. Nos parece interesante ver ahí a un Moisés. Nos parece interesante ver ahí un Moisés con los cuernos de la luz. Con los cuernos de la luz. Eso significa
es que todos los iniciados, cuando verdaderamente depuraban su campo vital, lo hacían de oro. Esa era el aura que se convertía en oro, ¿verdad? Y los cuernos de la luz del Moisés pues representan ese valor espiritual, ¿verdad?, de haber convertido en oro pues su cuerpo existencial. Vemos ahí al Cristo también en ese cuadro pues siendo pues adorado y siendo pues venerado por los discípulos. Y vamos a empezar, si os parece, por allí. Aquí están los apóstoles en sus oraciones. Vemos allí una espada flamígera, una espada de fuego que sobresale, ¿verdad? Ahí vemos al rey David con el arpa, con el arpa. El rey David siempre era representado con el arpa. Son los patriarcas. Allí vemos a Judith, la que le corta la cabeza a Holofernes. En fin, diferentes imaginerías. Y aquí vemos pues, a la Virgen y a José. Es verdaderamente interesante observar que San José representa en el camino el silencio. Los cartujos veneraban el silencio como la capacidad de interiorizarte y estar en ti y no expresarte, ¿verdad?, demasiado, no hablar demasiado, no necesitar expresar demasiado tu yo. ¿Por qué San José representa el silencio? Porque él no habla en todo el misterio. No hay ninguna frase en el misterio de San José. San José es el elemento pasivo, y yo diría obediente, donde se ofrece al misterio en silencio. Por eso él corta el pan del conocimiento desde el silencio. Eso representa. Pues aquí tenemos al Bautista. San Juan. Hemos de decir que esta iglesia de la Cartuja es venerada a la Virgen de la Asunción. Pero el patrón de los cartujos es San Juan el Bautista. Aquí vemos a San Juan el Bautista bautizando a Jesús con el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre sus cabezas. La Virgen de la Asunción pues es muy interesante porque ella nos invita a asumir la realidad, nos invita a aceptar e integrar la realidad. Por lo tanto, los cartujos entendían que todo lo que nos pasaba era digno de ser asumido, comprendido y asumido. No estar en la pugna, en la rebeldía, en la queja, en la reactividad, no. Todo tiene un sentido. Eso los cartujos lo seguían. Todo tiene un sentido, todo tiene su porqué. Relájate y asume. Es la Virgen de la Asunción y es la patrona, evidentemente, de esta iglesia, la Virgen de la Asunción. Bueno, vemos, la taracea está muy viva, sobre todo ahora lo veremos, en el sagrario y en la sacristía hay muchísimas tallas de taracea, bellísimas, por cierto. Esa es la Virgen. Esa es la Virgen de la Asunción. Normalmente ya sabemos que a la Virgen se la representa bajo la media luna para indicar cómo ella, su energía pura y limpia, tiene la capacidad de transmutar las energías lunares. La luna representa la energía sombría, ¿verdad?, de la noche, de nuestra noche interior. Y la energía de la Virgen tiene la capacidad de transmutar pues, la luna psicológica que siempre se representa en sus pies.
una nueva imagen de San Bruno pisando el mundo. El libro en una mano y él pisa la bola del mundo. Lo vamos a ver en más de una ocasión, ¿no? Para indicar cómo él es un redentor. Atlas, el gran ser griego, el gran héroe griego, tiene que soportar sobre sus hombros el peso del mundo, como Sísifo también tiene que soportar. Los grandes redentores son representados dominando al mundo o soportando también el peso del mundo. Eso quiere decir que da su vida por los demás. Tiene la capacidad de darse a los demás. Aquí no se dice misa, ¿verdad? Sí, de vez en cuando sí. ¿Sí? Sí. Yo diría que es la única representación, yo no la he encontrado nunca, la única representación de Melquisedec. Melquisedec nos ofrece el rey de Salem, por lo tanto, cuando hablamos de Melquisedec, es el regente de nuestro planeta Tierra, Melquisedec. Y él nos ofrece los tres pares de la Tierra, para que nosotros transmutemos el deseo, el apego, el deseo, que es una de las cuestiones de las energías que más nos tienen, sometidos a la Tierra, el deseo y el apego. Por otro lado, el ofrecimiento hacia los demás, hacia lo que significa darnos a los demás, comprender que lo que hay en los demás también está en ti. Y el tercer pan significa cuidar el camino que se te da en la vida, las experiencias concretas que se te dan con un firme propósito. No existe el azar, todo tiene un porqué. Cuida tu camino. Esos son los tres panes que nos ofrece Melquisedec. Y es una representación muy interesante, ¿verdad?, que se manifiesta bajo toda esta orla angélica, como vamos a ver. Y aquí, en el sagrario, se van a representar 4 virtudes, aparte del Cordero, que representa el Cordero Crístico, donde se guarda la Eucaristía. Ahí vemos el Cordero Crístico, que es el exponente de la transmutación de la era de Aries. Después del Cordero viene la era de Piscis. Por lo tanto, el Cordero místico, a Jesús se le ha representado siempre como el Cordero místico. Y ese es el Cordero de la vida. Y en torno, ¿verdad?, al sagrario vamos a ver 4 imágenes muy interesantes, porque son 4 virtudes que los cartujos tenían en cuenta si queríamos verdaderamente progresar en un camino espiritual. Por un lado, aquí vemos la virtud del que anhela el conocimiento para poder transmutarlo y convertirlo en sabiduría. Si no hay conocimiento adecuado, si no tienes respuesta ante la vida, eres un ignorante. Y el ignorante no puede de alguna manera transformarse a sí mismo y superarse a sí mismo. Por lo tanto, esta es una de las virtudes. Conócete a ti mismo y conocerás el sentido de la vida. Aquí vemos la representación de las espigas que tienen que ver con el pan de la vida, el conocimiento. Por eso las espigas siempre se han representado en el misterio crístico como un valor fundamental para que el pan pueda ayudarte a trascender condiciones humanas. Aquí está la virtud de lo temporal. No te quedes atrapado al pasado, no te quedes atrapado al futuro. Comprende la importancia del eterno presente. Los cartujos eran eminentemente contemplativos y entendían la importancia de que esa contemplación, ese estado contemplativo te llevaba al eterno presente. Y en el presente donde se encuentra la gloria de nuestro ser interior. Dentro de la Eucaristía están estas columnas salomónicas, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad?, las 7 valores, las 7 virtudes, o sea, la capacidad de transmutar los 7 pecados capitales en cualidades.
Son las 7 estrellas que vimos anteriormente. Esta imagen de San Bruno pisando nuevamente la bola del mundo, pues también es muy interesante y muy significativa. Como aquella donde amenaza, la piedad de María es amenazada, la piedad de María es amenazada por la energía siniestra, y por eso la energía siniestra amenazan la pureza y la piedad de María en ese cuadro. Vamos a ver aquí otra virtud, que es la virtud del pez. Como he dicho antes, el pez era reconocido, ¿verdad?, como la canalización de nuestras emociones. Por lo tanto, aquel que puede canalizar adecuadamente sus emociones encuentra el mensaje de la era de Piscis, que es el mensaje del Cristo. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Quiere decir, encontrar el gran triunfo de la emoción del corazón. Aquí vemos la representación de la humildad, la representación de la obediencia. La representación de la obediencia por el carnero. Esta es la obediencia. Los votos de obediencia antiguamente eran muy venerados, porque los legos pues obedecían. Y en esa obediencia ellos comprendían que se trabajaba en su humildad. Hoy en día nadie obedece a nadie, ni los hijos obedecen a los padres, nada, cada uno va a su bola. Y eso es lamentable. Antiguamente se entendía la obediencia como una virtud cardinal. Y aquí vemos, ¿verdad?, una representación, ¿verdad?, del norte del camino. La capacidad de tener claro el norte del camino. El anhelo espiritual hacia un camino, yo diría, claro. Aquí está la representación del Bautista nuevamente, San Juan el Bautista. Y por último, vemos la cuarta virtud. Bueno, pasamos por la uva, pasamos por el racimo de las uvas, que siempre la uva ha representado el valor del vino, dentro, digamos, de donde está el cofre del cáliz, y aquí vemos la cábala. Como vamos a ver, los cartujos tuvieron relaciones muy estrechas con la masonería, con los masones. Y aquí vemos la importancia de la cábala y de los números. Esta virtud nos lleva al orden. El orden interior tiene que ver con el orden exterior, esa es la cábala. Y ella representa el valor cabalístico de la vida. Todo tiene un sentido, todo tiene un orden, nada es porque sí. Vamos a dirigirnos a la cúpula, que es maravillosa. La cúpula, ¿verdad?, nos muestra a San Bruno con el peso de la bola del mundo sobre sus espaldas, pero debajo de San Bruno vemos la fe, vemos la representación de esa señora que tiene los ojos tapados, pero el cáliz en una mano representando la fe. Por lo tanto, la fe sabe, es convicción, la fe es convicción. La fe no se mueve hacia la creencia de las cosas mentales y del mundo, no es interpretación. La fe es una convicción interior. Por eso se representa la fe con los ojos tapados. Y vemos el ornato, pues, de todo lo celestial, el Espíritu Santo en el centro de la cúpula, iluminándonos. En las cuatro pechinas vemos a los 4 evangelistas: Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Los 4 evangelistas los vemos, ¿verdad?, en las pechinas, ¿verdad?, de la cúpula, ¿verdad? Esta sacristía, esta Eucaristía es pues maravillosa, ¿no? Un barroco, pues, muy vivo, muy excelso. Y vemos ahí la imagen de la diosa con el cáliz en la mano y con el Espíritu Santo sobre su cabeza. La vara del olivo en otra mano, porque el olivo representaba también, era un árbol, pues, espiritual y venerable. El suelo como representa la espada también. Sí, muy bonito, sí. Aquí vemos al rey David
nuevamente con su lira, ¿verdad? El rey David, con su lira. Ya sabéis que David fue el que construyó el templo de Salomón, ¿verdad? Porque su hijo Salomón fue el que continuó con la obra de su padre, ¿no? Bueno, vamos a pasar, si os parece, de nuevo las siete estrellas. Ya sabéis lo que representan, pero están muy vivas y representadas a lo largo y lo ancho, pues, del recinto, ¿no? Las cualidades a respetar. Y aquí ya entramos en la sacristía propiamente dicha. Miren qué mano más bonita, miren qué bonita. Es una preciosidad, ¿verdad? Es de agua bendita, es una preciosidad, ¿eh? Y esto es una preciosidad, esto es una joya del valor. Bueno, vamos a ver aquí fundamentalmente la relación que tuvieron los cartujos con la masonería. Esto mucha gente no lo sabe, y ahí la vemos. En ese escudo, esos son símbolos masónicos por excelencia. Ahí vemos, por ejemplo, los dados, que representan el azar. Nada es casual, todo tiene un sentido. Por lo tanto, Dios no juega los dados. Ahí vemos la lanza de Longinos, ¿verdad?, que tiene que ver con esa amenaza que todo iniciado tiene, igual que lo tuvo el Cristo, que fue atravesado por la lanza de Longinos. Ahí vemos, ¿verdad?, el compás como elemento trascendental de la masonería para cerrar el círculo del espíritu. Ahí vemos el martillo, que nos invita a la tenacidad, ¿verdad?, a estar cierto en el camino. Ahí vemos las monedas que representan, la moneda cósmica, representan los valores interiores que nosotros podemos despertar. Ahí vemos las tenazas para quitarle los clavos, ¿verdad?, a las manos, enclavadas en la cruz. Todos nosotros, bueno, los masones también tenían esta idea. Si nosotros nos trabajamos interiormente, liberamos de su tormento al Cristo. Es una metáfora muy interesante. O sea, ellos entendían esa posibilidad de liberar al Cristo. Y también está el reloj, también está el signo del reloj. Ahí en esta representación, la cruz en la piedra, vamos a decir informe, que es la piedra filosofal que nosotros tenemos que transmutar para poder llegar a esa piedra cúbica perfecta, ¿no? Por tanto, estos son símbolos masónicos, porque los cartujos pues también estaban un poco en el ajo masónico de la época. ¿Los basones son posteriores? Sí. Pero los cartujos han estado desde... todavía existen. Quiero decir, los cartujos se relacionaron posteriormente. Pero es cuando la construcción del sujeto. No, eso no es para la cosa, eso fue muy posterior. Eso es muy posterior. Miren ustedes la taracea, ¿verdad? Qué bonita, qué hermosa. Estas piezas de taracea. Y miren ustedes por los óculos, aquello se llama lucernario. Eso que ven ustedes arriba se llama lucernario. El detalle del lucernario en el centro de una cúpula oval, de una cúpula elíptica, es una maravilla. Para construir eso, pues se emplearon una técnica pues genial, ¿no? Es de una belleza increíble. Y aquí vemos a San Miguel, ¿verdad? Aquí vemos a Micael, al arcángel Micael, pues venciendo, ¿verdad?, al Lucifer, ¿verdad?, que lo tiene bajo sus pies, el Lucifer interior que todos llevamos dentro, y con su rayo, porque ya sabéis que Micael es el agente del sol, ¿no? Con su rayo, pues, vence y domina, ¿verdad?, al Lucifer particular que todos llevamos dentro, ¿verdad? Aquí está San Bruno, evidentemente, de nuevo, y ahí está con la calavera. Esta es la representación, digamos, más original de San Bruno. Él siempre se representa con la calavera en la mano. Hermano, morir habemos, hermano, ya lo sabemos.
porque nos invita a morir en nosotros para acercarnos a una nueva vida espiritual. Por lo tanto, esta sacristía pues, es de un valor incalculable, bellísima, ¿no? ¿Cómo ustedes ven? ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación, algo que quieran indicar? Hombre, cada cuadro tiene su autor, en fin, se podría, pero bueno, yo eso no me interesa tanto. A mí lo que me interesa más bien es compartir con ustedes los significados más importantes así de un camino, yo diría, espiritual. Me interesa saber, por ejemplo, el autor del primer cuadro, por poner un ejemplo, el de la cena, el autor para meter tanto mensaje, qué tipo de persona es para ser tan espiritual, para meter bueno, que si el mudra, que si el gato y el perro, que si la cajita, que si el cuchillo, que si... Esto ha pasado siempre. Quiero decir, ustedes van por todas las iglesias de Europa, de Francia, de España, y siempre van a haber representaciones de muy diversa índole que los masones, francmasó, el gremio de albañiles libres. Los masones eran albañiles. Francmasó significa, empezaron en Francia, era el gremio de albañiles y ellos representaban, era una secta. Los masones eran una secta espiritual oculta, porque la iglesia evidentemente perseguía todas estas cosas. Entonces los masones, ¿verdad?, representaban como albañiles en las iglesias valores espirituales que el clero pues, no tenía en cuenta. Entonces por muchas iglesias, tanto sea en escultura, como sea en cincelados en las paredes, como sean en cuadros, hay muchas representaciones esotéricas. ¿Me puedes decir un artista famoso? Bueno, ya Leonardo da Vinci, que era un iniciado, tiene en muchos de sus cuadros la representación de muchos aspectos del camino. Por ejemplo, en el Renacimiento hay una constante que se manifiesta en los cuadros del Renacimiento, que la mitad del cuadro representa un paisaje desértico, sin vegetación, y la mitad del otro cuadro representa un paisaje totalmente frondoso. Eso la gente en general no sabe lo que representa. Es la vía seca y la vía húmeda. Nosotros esto lo estudiamos en las conferencias, la vía seca y la vía húmeda de los iniciados, ¿no? Cuando llegan al camino y se sacrifican por los demás, se sacrifican por la humanidad, por eso es la vía seca, porque la vía seca del camino representa un sacrificio especial, ¿no? No te retiras a meditar, no te retiras